Hola, mi nombre es Iván Sazota Paredes y en esta oportunidad daremos seguimiento al curso de Circuitos Eléctricos 1. El día de hoy te traigo un nuevo ejercicio del tema de transformación de fuentes. Y bueno, el enunciado de este ejercicio dice así: use la transformación de fuentes para hallar la tensión Vx en el circuito. Entonces, aquí vemos que se nos proporciona el diagrama del circuito, ¿no? Por este lado tenemos una fuente independiente de voltaje de 40 volts. Tenemos tres resistencias. La primera de ellas, en donde hay que calcular su voltaje, es de 8 ohms y después tenemos dos de 10 ohms. Y tenemos una fuente independiente de corriente de 3 amperes y una fuente dependiente, es una fuente de corriente dependiente de voltaje. ¿Y de cuánto es su voltaje? O sea, de cuánto depende. De dos veces el voltaje que hay aquí. ¿Sí? Entonces voy a escribir solución. Y lo más sencillo que podemos hacer aquí es aplicar una ley de tensión de Kirchhoff, o como se conoce LVK, ley de voltaje de Kirchhoff, para poder calcular la corriente, ¿no?, que hay acá en todo el circuito, y posteriormente utilizar ese valor de corriente para calcular el voltaje que hay aquí en la resistencia de 8 ohms. Por lo tanto, vamos a convertir estas fuentes, las de corriente, en fuentes de tensión para que nos quede solamente digamos, una malla o un lazo así en general. Voy a escribir aquí mm, vamos a escribir voltaje así, voltaje 1, que sería la fuente de aquí, ¿no? Aquí voy a hacer la transformación. Sería 3 amperes por 10 ohms. Esto sería igual a 30 volts. Y aquí voy a escribir voltaje 2. Sería el valor de la fuente. Esta fuente de corriente, su valor es 2 veces Vx. Entonces 2 veces Vx por la resistencia que tiene en paralelo, que vale 10 ohms. Voltaje 2 es 20 Vx. Vamos a redibujar el circuito. De este lado tenemos la fuente de 40 volts, la resistencia de 8 ohms. Después voy a dibujar la fuente que acabamos de obtener, ¿no?, de la primera transformación que hicimos, que su valor es de 30 volts. Luego la resistencia en serie, la otra resistencia, y de este lado la fuente dependiente, más menos 20 Vx, 10 ohms y 10 ohms. Entonces vamos a calcularla. Bueno, y aquí tendríamos esto de aquí, más Vx, así. Aquí vamos a calcular la corriente. Voy a nombrarla como I1, por decir algo. Y esta corriente, ¿no?, sería I1. Voy a escribir aquí LTK. Y si vemos, vamos a recorrer esto en el sentido de las manecillas del reloj. Viene la corriente y pasa por la fuente y se topa con este signo negativo, por lo que sería menos 40 más
sería más 8 y 1. Bx equivale a 8 y 1, ¿no? Se topa luego con esta parte de la fuente, ¿no? La fuente independiente de 30 volts sería menos 30, y luego con estas dos resistencias voy a considerarlas como una sola, haciendo la suma, ¿no? Pues están en serie, sería 20 y 1, y luego más 20 Bx. Y decíamos que Bx, bueno, esto es, y todo esto es igual a 0. Aquí voy a escribir de manera diferente eso del Bx, es decir, como con su equivalencia, ¿no? Menos 30 más 20 y 1 más 20, y Bx equivale a 8 y 1. Entonces sería, aquí vamos a empezar a sumar, nos quedaría 28 y 1 menos 70 más 160 y 1, ¿no? Vamos a corroborar rápido eso. Sí. Que al final nos quedaría como 188 y 1 menos 70. Despejando y 1, el menos 70 pasaría sumando, así, y el 188 dividiendo. Sí. Y eso es 70 sobre 188, 0.3723, 0.3723 amperes, y Bx sería igual a 8 veces la corriente y 1, que sería 8 por 0.3723 amperes, y eso es igual a 8 por 3723, 2.9784 volts. 84 volts. Sí. Ese es el valor del voltaje, ¿no? Estábamos determinando con este ejercicio. Si te diste cuenta, también fue un ejercicio bastante sencillo, como el anterior del video pasado, ¿no? Y así a modo de resumen, nuevamente, en este ejercicio se nos pedía calcular el voltaje que existe en la resistencia de 8 ohms. Y igual que el video pasado, teníamos la particularidad de que en nuestro circuito existía una fuente dependiente, ¿no? Que había que tener mucho cuidado con no utilizar la variable, ¿no?, de interés en alguna transformación de fuente, como había mencionado en el video pasado. Entonces lo que hicimos fue calcular ese voltaje aplicando la ley de tensión de Kirchhoff. Y lo primerito que hicimos en el ejercicio fue transformar las fuentes, ¿no?, de corrientes, o bueno, de corrientes en fuentes de voltaje, para que el circuito nos quedara de esta manera, básicamente así como si fuera una sola malla, y aplicar la ley de tensión de Kirchhoff de una manera más simple. Una vez que lo hicimos y determinamos la corriente I1, como yo la nombré en esta parte, utilizamos, ¿no?, esa información para calcular el voltaje Bx, el cual nos dio un resultado de 2.9784 volts. Y así, de una manera bastante sencilla, fue como resolvimos este ejercicio. Espero que el video de hoy te haya sido interesante, que te haya permitido entender un poco más sobre este tema,
y que cualquier duda, comentario, sugerencia me la puedes hacer llegar a través de la caja de los comentarios. Te agradezco mucho por estar aquí, por ver mis videos y bueno, te veo en el siguiente. Muchas gracias.